El padre Gabriel, párroco de San Marcos desde hacía más de 20 años, observaba a la pareja con una mezcla de alegría y curiosidad. Desde que anunciaron su compromiso 3 meses atrás, se habían convertido en el centro de las miradas del pueblo. Daniel, con su exitosa firma de arquitectura y su carisma natural, era uno de los solteros más codiciados. Lucía, por su parte, había llegado como una brisa fresca, con su discreta elegancia y esa manera de hablar pausada que inspiraba confianza. Pero había algo que el padre Gabriel, con su aguda intuición forjada en años de confesionario, no podía ignorar. Cada vez que Lucía entraba a la iglesia, hacía una pequeña pero perceptible pausa antes de persignarse. Durante las sesiones de preparación matrimonial, cuando el sacerdote hablaba de sacramentos y tradiciones familiares, sus ojos, tan expresivos, se volvían repentinamente opacos. Como si una cortina de precaución bajara sobre ellos. Y siempre, sin excepción, llevaba esa pulsera de plata que nunca se quitaba, ni siquiera para dormir durante el retiro espiritual. El pueblo, sin embargo, solo veía la fachada perfecta. «Qué bien se complementan», decía la señora Martínez, la dueña de la panadería. «Ella es tan dulce como él es encantador», comentaban las jóvenes en el mercado. Hasta doña Carmen, la anciana más sabia del lugar, aprobaba la unión, aunque a veces fruncía el ceño cuando Lucía pasaba frente a su casa sin reconocer el rosal que, según decían, había plantado la madre de la verdadera Lucía Fernández hacía 30 años. El padre Gabriel sacudió levemente la cabeza, atribuyendo sus dudas a la imaginación de un viejo cura. Después de todo, ¿qué podía haber de malo en aquel amor que todos admiraban? Pero cuando vio a Lucía rechazar con una sonrisa tensa la hostia durante la misa dominical, sintió que una inquietud profunda se instalaba en su pecho. Algo no encajaba en aquella imagen perfecta y estaba decidido a descubrir qué era, antes de que fuera demasiado tarde. La tarde del miércoles anterior a la boda, el padre Gabriel se encontraba recogiendo los misales después del rezo vespertino. La iglesia estaba casi vacía, solo unas cuantas ancianas terminaban sus oraciones junto al altar de la Virgen. El sol poniente teñía de dorado los vitrales, proyectando figuras luminosas sobre las piedras centenarias del suelo. Mientras ordenaba los bancos, sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, encontró a una mujer mayor, vestida de luto riguroso, con las manos huesudas aferradas a un rosario desgastado. Sus ojos, profundos y claros como cristal, lo miraban con una intensidad que le erizó la piel. «Padre», susurró la anciana con una voz que parecía venir de muy lejos, «esa mujer no es quien dice ser». Las palabras cayeron como gotas de plomo en el silencio sagrado. Antes de que el sacerdote pudiera reaccionar o preguntar, la mujer se volvió con una agilidad sorprendente para su edad y comenzó a alejarse por el pasillo central. El padre Gabriel la siguió, pero al llegar al atrio, la mujer había desaparecido. Solo quedaba el leve aroma a rosas secas y tierra húmeda, como el de las criptas antiguas. Un grupo de niños que jugaba fuera confirmó que nadie había salido por la puerta principal. Regresó al interior perturbado, frotándose la barbilla. ¿Había sido producto de su imaginación? ¿O acaso una advertencia divina? Recordó entonces cómo Lucía había palidecido el domingo anterior cuando, al salir de misa, una gitana le ofreció leerle la mano y ella había rechazado el contacto con un movimiento casi violento. Esa noche, mientras revisaba los documentos para la boda, notó algo extraño. En el certificado de bautismo que Lucía presentó, la firma del párroco de su supuesta parroquia natal tenía una ligera irregularidad. Como si hubiera sido trazada con demasiada lentitud, casi calcada. Y la foto adjunta, aunque indudablemente era ella, mostraba un detalle curioso: en la oreja izquierda, la Lucía de la foto tenía un pequeño lunar que la actual novia no presentaba. El viento comenzó a golpear los vitrales mientras una tormenta se acercaba. El padre Gabriel cerró el expediente con un nudo en el estómago. La primera señal estaba dada, y ahora sabía con certeza que debía investigar más. Algo oscuro se ocultaba tras el velo de perfección que envolvía a aquella boda. El día del ensayo nupcial amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la inquietud que carcomía al padre Gabriel. La iglesia bullía de actividad,
floristas colocando arreglos, el organista afinando melodías, y los padrinos ensayando sus pasos con torpeza festiva. En medio del alborozo, Lucía destacaba como una figura etérea, vestida con un sencillo traje blanco de ensayo, su cabello recogido con elegancia. Pero había algo que, una vez más, llamó la atención del sacerdote, aquella pulsera de plata maciza que ceñía su muñeca izquierda con tanta firmeza que parecía haber crecido con su piel. Durante el ensayo de la ceremonia, cuando Daniel tomó la mano de su prometida para colocarle el anillo, Lucía hizo un movimiento instintivo, casi imperceptible, girando la muñeca para evitar que la joya rozara la pulsera. El padre Gabriel, atento como un halcón, notó cómo los nudillos de la joven se blanqueaban al apretar inconscientemente el brazalete, como si temiera que alguien intentara quitárselo. Al terminar el ensayo, mientras los invitados disfrutaban de un refrigerio en el atrio, el sacerdote se acercó a Lucía con una excusa trivial. «¡Qué pulsera tan singular!», comentó con estudiada casualidad, señalando la joya que brillaba bajo la luz del atardecer. Lucía llevó inmediatamente la mano derecha a cubrirla, como protegiéndola. «Un regalo de familia», murmuró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, que por un instante reflejaron algo parecido al pánico antes de recuperar la compostura. El padre Gabriel no pudo evitar fijarse en los extraños grabados que adornaban la pulsera, símbolos que parecían runas antiguas entrelazadas con lo que podrían ser letras cirílicas. Cuando accidentalmente rozó la joya al pasarle un vaso de agua, sintió como el brazo de Lucía se tensaba como un alambre, y notó una fina cicatriz rosada que asomaba bajo el borde de plata. Como si la piel hubiera sido cortada con precisión quirúrgica para encajar perfectamente con la joya. Esa noche, mientras preparaba su sermón, el sacerdote buscó en vano entre sus libros de simbolismo religioso algún signo que coincidiera con los de la pulsera. El viento golpeaba las ventanas de la rectoría, llevándose sus dudas hacia la oscuridad. Sabía, con esa certeza que solo dan años de escuchar confesiones, que aquel objeto era más que un simple adorno, era un secreto hecho metal, una cerradura que guardaba algo que Lucía, o quienquiera que fuese, estaba dispuesta a proteger a cualquier costo. La noche cerrada envolvía la rectoría con su manto de silencio cuando el teléfono antiguo del despacho parroquial rompió la quietud con un timbre estridente. El padre Gabriel, que repasaba los últimos detalles de la ceremonia nupcial, dejó caer la pluma sobre el escritorio, manchando de tinta azul el borde del misal. Al otro lado de la línea, solo se escuchaba una respiración entrecortada, como si alguien estuviera conteniendo el llanto o el miedo. «Padre», susurró finalmente una voz femenina que parecía llegar desde el fondo de un pozo, «debe revisar su brazo izquierdo, debajo de la pulsera». Las palabras caían como gotas de hielo. El sacerdote apretó el auricular contra su oreja, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. «¿Quién habla?», preguntó con voz más firme de lo que sentía. Solo obtuvo como respuesta un clic seco seguido del zumbido de la línea muerta. La llamada duró exactamente 27 segundos, pero dejó en el aire una presencia fantasmal que se negaba a disiparse. El padre Gabriel se levantó y fue hasta la ventana, apartando con un dedo la pesada cortina de terciopelo. El patio de la iglesia estaba desierto, iluminado solo por la luna llena que teñía de plateado los bancos de piedra. Sin embargo, tuvo la extraña sensación de que alguien, desde las sombras, lo observaba. Regresó al escritorio con paso lento, las manos temblorosas. Abrió el cajón inferior y sacó el expediente matrimonial. Con nueva atención, examinó la fotografía de Lucía. Ahora veía claramente lo que antes había pasado por alto. En la imagen, la joven llevaba las manos cruzadas sobre el regazo, pero la muñeca izquierda estaba estratégicamente oculta por el ángulo de la toma. ¿Casualidad o cálculo? El tic-tac del reloj de pared marcaba el paso de los minutos mientras el sacerdote sopesaba sus opciones. Sabía que no podía ignorar la advertencia, pero tampoco actuar sin certezas. Con determinación repentina, tomó la estola que colgaba detrás de la puerta y la enrolló entre sus manos. Mañana, durante los preparativos finales, encontraría la manera de ver qué secreto ocultaba aquella pulsera. Si era necesario, usaría hasta el agua bendita para descubrir la verdad. El gran día amaneció con un sol radiante que se filtraba por los vitrales de la iglesia,
tiñendo el pasillo central de colores como un arcoíris tendido sobre las piedras centenarias. Los bancos rebosaban de invitados engalanados, susurrando expectantes mientras el órgano entonaba las primeras notas de la marcha nupcial. Daniel esperaba ante el altar, impecable en su traje negro, su sonrisa iluminando el rostro más que los cirios que ardían junto al ambón. El murmullo se transformó en un suspiro colectivo cuando las puertas se abrieron para revelar a Lucía, envuelta en un vestido de encajes que parecía tejido con hilos de luz. Avanzaba con pasos mesurados, su velo flotando como niebla matinal, pero el padre Gabriel notó como sus ojos, en lugar de buscar a su prometido, escudriñaban nerviosos los rostros de los asistentes. La pulsera de plata brillaba bajo los rayos del sol como un recordatorio ominoso. Cuando la novia llegó al presbiterio, el sacerdote inició la ceremonia con voz solemne, aunque cada palabra le pesaba como losa en la conciencia. Notó cómo Lucía evitaba el contacto visual, como sus dedos se aferraban al ramo con fuerza desmedida. Al llegar al momento crucial, el padre Gabriel hizo una pausa dramática antes de pronunciar la fórmula ritual, si alguien sabe de algún impedimento. El eco de sus palabras aún resonaba en las bóvedas cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Todos los rostros se volvieron hacia el fondo, donde una mujer mayor vestida de luto avanzaba con paso firme. «Yo me opongo», declaró con voz que cortó el aire como espada. El grito hizo que Lucía diera un paso atrás, su rostro transformándose en una máscara de terror puro. La anciana señaló a la novia con dedo acusador. «Esa mujer es una impostora. Mi verdadera sobrina lleva una marca de nacimiento en forma de cruz detrás de la oreja derecha». El caos estalló en la nave cuando Lucía, o quien quiera que fuese, intentó huir, tropezando con su propio vestido. En la caída, la pulsera se soltó, revelando para todos lo que tanto había ocultado, una serie de números grabados en la piel, como los que dejaban los campos de concentración. Daniel, pálido como el mármol del altar, extendió una mano temblorosa hacia la mujer que creía amar. «¿Quién eres?», susurró con voz rota. La respuesta llegó no de los labios de la falsa novia, sino de la anciana, cuyas palabras resonaron en el silencio sepulcral que había caído sobre la congregación. «Es una criminal de guerra buscada en 3 países. Y ha estado usando el nombre de mi sobrina muerta». El sonido de las sirenas policiales acercándose fue el epílogo grotesco a lo que debió ser el día más feliz en la vida de Daniel. Mientras los agentes esposaban a la impostora, el padre Gabriel recogió la pulsera del suelo, sintiendo su peso moral más que el físico. La inscripción en su interior, ahora visible a la luz, contenía un nombre que no era Lucía, y una fecha que coincidía con el día en que la verdadera novia había desaparecido sin dejar rastro. La lluvia caía suave sobre los vitrales de la sacristía, donde el padre Gabriel se encontraba con Daniel, cuya mirada perdida seguía fijándose en el anillo de bodas que giraba entre sus dedos temblorosos. El aroma a flores marchitas y cera derretida impregnaba el aire, mezclándose con el olor acre de la humedad que se filtraba por las antiguas piedras. Fuera, los últimos curiosos abandonaban el atrio, llevándose murmullos y miradas furtivas hacia la patrulla policial que se alejaba con su macabro cargamento. La falsa Lucía, ahora revelada como la criminal internacional Elena Boscova, había partido sin lágrimas ni excusas. Su rostro convertido en una máscara impasible que solo se quebró al cruzar miradas por última vez con Daniel. En ese instante fugaz, el padre Gabriel creyó ver un destello de algo que podría haber sido remordimiento, o tal vez solo el reflejo de las luces policiales en sus ojos fríos. Doña Margarita, la anciana que había destapado la farsa, se acercó al joven con un sobre amarillento. «Ella, la verdadera Lucía, era mi sobrina», explicó con voz quebrada por el dolor y los años. Dentro del sobre había fotografías, una joven risueña con el mismo pelo oscuro, pero con una sonrisa más cálida, más auténtica. Desapareció hace 2 años en ese viaje a Europa del Este. Ahora entiendo por qué nunca encontraron el cuerpo. Daniel rompió entonces en un llanto silencioso que sacudió su cuerpo entero, manchando las fotografías con lágrimas que llevaban años esperando ser derramadas. El padre Gabriel colocó una mano sobre su hombro, sintiendo el peso de una traición que iba más allá de lo personal, era una herida en el tejido mismo de la confianza humana. En los días siguientes, la verdad se desplegó como un manto negro sobre el pueblo.
Los periódicos revelaron que Elena había sido una agente doble durante la Guerra de los Balcanes, especializada en robos de identidad para infiltrarse en familias influyentes. La pulsera escondía un microfilm con nombres, fechas y coordenadas, suficiente evidencia para reabrir docenas de casos fríos de personas desaparecidas. El último domingo antes de que Daniel abandonara el pueblo para siempre, se presentó en la iglesia con un ramo de flores silvestres. Las colocó ante la imagen de la Virgen, junto a la fotografía de la verdadera Lucía. Al menos ahora puede descansar en paz, murmuró. El padre Gabriel, al verlo marchar bajo la lluvia, comprendió que algunas heridas nunca cicatrizan del todo, solo aprendemos a convivir con su dolor, como se convive con un fantasma familiar. En el silencio que siguió, el sacerdote encontró la pulsera olvidada en un cajón de su escritorio. La luz del atardecer hacía brillar los números grabados en su interior, recordándole que bajo las máscaras que todos llevamos, yacen verdades que el tiempo, tarde o temprano, se encarga de revelar. El eco de esta impactante historia aún resuena entre estas paredes virtuales, dejando preguntas que piden ser respondidas. ¿Fue el padre Gabriel un héroe por seguir su intuición o cruzó líneas al investigar a la novia? Imagina por un momento estar en sus zapatos gastados, ese instante crucial cuando el agua bendita rozó la pulsera, el nudo en el estómago al escuchar la llamada anónima, la terrible certeza al ver aquellos números tatuados. ¿Habrías tenido el valor de enfrentar la verdad, sabiendo que destrozarías la vida de Daniel? O quizás, en tu corazón, crees que debió callar y dejar que la boda continuara. Ahora es tu turno, querido espectador, porque las mejores historias no terminan cuando acaba el video, sino cuando las seguimos conversando. Escribe en los comentarios qué habrías hecho tú en ese altar, exponer la mentira ante todos como hizo el padre Gabriel. ¿Confrontar a Lucía en privado? ¿O tal vez darle el beneficio de la duda? Cada opinión cuenta, porque en este canal valoramos tanto tus reflexiones como tus teorías. Y si este relato de identidades robadas y amores traicionados te dejó con ese cosquilleo en la nuca que solo las buenas historias provocan, no olvides suscribirte. Tenemos muchas más narraciones que explorarán los rincones más oscuros, y a veces más luminosos, del alma humana. Historias donde nada es lo que parece, donde cada sonrisa esconde un secreto y cada pulsera puede guardar una verdad capaz de destruir vidas. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a los abismos y redenciones del corazón humano. Por ahora, nos despedimos, pero recuerda, la próxima vez que veas a alguien ajustarse nerviosamente una joya, que se te erice la piel. Quizás tú podrías ser quien descubra el próximo gran engaño. Hasta la próxima historia.